Buen día. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por darme el espacio de compartir con ustedes este tema de gran preocupación como es el moco de las musáceas. Siguiente. Bueno, afortunadamente en la actualidad creo que hemos aprendido algo importante, que hablar de moco es hablar de una estrategia integrada. Antes decían, escuchaban la palabra agrocalidad y lo relacionaban con bioseguridad. Nosotros como agencia también hemos entendido la importancia de trabajar de manera articulada entre el sector público y privado con la finalidad de llegar a cumplir todas las acciones integradas para enfrentar esta amenaza y realidad ya en el país. Es por esto que hablamos en la actualidad de temas relacionados con la capacitación, con la bioseguridad, con el control de los brotes, con la salud de la planta, la salud del suelo y lo que mencionaba el doctor Bustamante en la charla anterior, la vigilancia. Todas estas acciones son las que sin lugar a dudas llevan al éxito o fracaso de la contención de las diferentes plagas, especialmente las vasculares. Mucho se dice qué ocurre en el Ecuador, cuál es la cepa de Ralstonia que está afectando al cultivo del banano, ¿sí? Hablamos normalmente de Ralstonia solanacearum raza 2, afectando a las musáceas, las heliconias, y de manera asintomática pueden estar presentes en las arbences. Sin embargo, es muy importante realizar estudios que permitan definir, establecer con la evidencia técnica científica cuál es la cepa que está circulando. En algún momento tuve la oportunidad de enviar unas muestras de tejido, de ADN, al ICA de Colombia, que es el homólogo de agrocalidad, y ellos determinaron que se trata de Ralstonia solanacearum filotipo 2, secuevar B2B4, que es el que al menos está confirmado que está acá en la zona norte del Ecuador, en la provincia de Los Ríos. Si revisamos un poco la literatura, vemos que en los países vecinos, como más próximos, pues circulan otros secuevares. Y la literatura reporta que uno es mucho más patogénico que el otro. Entonces es interesante y de hecho ya se está haciendo aquí en el Ecuador también para saber cuáles son las cepas que están circulando. Siguiente. Creo que todo este proceso de aprendizaje durante estos últimos años han determinado a nivel local lo que ya sabíamos. La literatura lo reporta a nivel internacional. ¿Cuáles son esas principales causas de diseminación de la bacteria? Yo entendería que gran porcentaje de los aquí presentes conocemos cuál es la manera perfecta para que el patógeno se establezca, se disemine y tenga las condiciones adecuadas para seguir multiplicándose. También estoy casi seguro que muchos de los aquí presentes, a pesar de haber estudiado el enemigo, bajamos la guardia, como decía Antonio. Y eso nos está complicando. Digo esto porque recorro frecuentemente las fincas y veo que esto que vemos en el pastel, en muchos de los casos nosotros no hacemos las medidas necesarias para que la enfermedad no continúe avanzando, ¿no? Y lo tenemos súper claro. Sabemos cuáles son las vías de diseminación, conocemos los vectores, conocemos los hospedantes primarios, secundarios, conocemos la necesidad de hacer el tratamiento de cuarentena, los tiempos de cuarentena, etcétera, etcétera. ¿Qué nos falta? Ejecutar lo que ya sabemos, hacer las cosas bien. ¿Sí? Siguiente. En los últimos tiempos hemos notado que a nivel de las diferentes zonas del país, uno de los problemas que nos está perjudicando es el tema de los vectores. Hay suficiente evidencia técnica científica para decir que el picudo negro es un vector que complica el tema del manejo de Ralstonia en los cultivos. Sin embargo, no todas las fincas llevan un monitoreo y si el umbral así lo requiere, control de este vector. Yo no voy a hablar mucho de este vector porque hay una charla específica de vectores y el doctor seguramente va a dar bastante información. Lo que sí quiero que tengamos claro es que es un vector en el cual se permite que la bacteria se disemine de manera muy fácil. Siguiente. Lo que sí les quiero mencionar es que a pesar de que la literatura no reporta al Metamasius hemicterus y al Rhizophorus palmarum como
como vectores, nosotros en la práctica sí estamos viendo que hay muchos problemas debido a estos dos insectos. Nuevamente, muchos problemas estamos viendo en fincas donde está controlado el tema del picudo negro, pero no el picudo rayado y no la hualpa de la palma. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, la movilidad de estos insectos es muy diferente. Entonces, en muchos casos, vemos casos aislados en fincas donde a 1 kilómetro, a medio kilómetro o más, están cultivos de palma. ¿Sí? Y hemos encontrado este insecto atacando al cultivo de banano. Entonces, todo eso tenemos que ir analizando. Siguiente. Otro de los aspectos, y que Antonio también lo mencionó, es el tema relacionado con las malezas, con las arbences. Lamentablemente, todos aquí conocemos, o la mayoría conocemos, que es un hospedante secundario. Sin embargo, cuando visitamos los sitios o los brotes en cuarentena, gran parte de estos están llenos de malezas. Y la pregunta es, nuevamente, si ya sabemos que la maleza, que las arbences, son hospedantes secundarios de la bacteria, ¿por qué no hacemos el debido control? El principal motivo que nos dan siempre es, ingeniero, en épocas de invierno es difícil manejar las malezas. Sin embargo, haciendo rotación de productos se logra controlar este tema. Entonces tenemos que informarnos un poco más y llegar a cumplir con el objetivo de lo que es la erradicación de las arbences. Siguiente. Ahora hablemos un poco de qué ha pasado con el moco. Es una bacteria que recién llegó al Ecuador y recién nos está afectando. La respuesta definitivamente es no. Es una bacteria que llegó hace varios años, que llegó para quedarse. Inicialmente estuvo en la parte del oriente ecuatoriano, en Orellana, Napo, Sucumbío, en cultivos de plátano, de producción y de consumo local. Para aquella fecha pues no se sentía el impacto que actualmente tenemos en lo que son productos de exportación. Pero si ustedes revisan, desde el año 78, 1978, ya se hablaba del plátano, perdón, de Ralstonia en la provincia antes detallada, en las provincias antes detalladas. Entonces, ¿qué pasó? Con el transcurso del tiempo cambia la dinámica, la bacteria se mueve, seguramente por efecto del hombre, especialmente movilizando cepas, colines infectados, y llega ya a lo que es el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, afectando el cultivo del plátano de exportación. El primer reporte oficial salió por INIAC en el año 2014, pero la bacteria estaba presente mucho antes. Luego, a pocos kilómetros del Carmen, estaban ya las primeras plantaciones de banano de exportación Cavendish, y para el año 2016 se estima de que ya dio el paso afectando a el banano. Y actualmente la bacteria está reportada en 16 provincias de las 23 de la parte continental, no está reportada en la parte insular, afectando a cultivares como plátano, banano Cavendish, banano Gros Michel y orito. Las plagas, cuando no están presentes en un país, se las denomina como una plaga cuarentenaria, como es el caso del Fusarium oxysporum raza 4 tropical. Es el estatus de esta plaga en el Ecuador. En algún momento de la historia, Ralstonia solanacearum filotipo 2 no estuvo presente en el Ecuador, era una plaga cuarentenaria ausente. Luego, cuando ingresa al país y estuvo regulada, controlada por el gobierno a través del ente fitosanitario, pasa a ser una plaga cuarentenaria presente, como lo es la raza 4 en Colombia. Ese es el estatus actual, está controlada. Tal como pasó con la cigatoca y otras enfermedades, en algún momento sale de control y se convierte en una plaga de importancia económica para el Ecuador. ¿Qué implica decir una plaga de importancia económica? Todo lo que establece la resolución 072 de agrocalidad, publicada en el año 2022. Siguiente. Entre otras cosas, establece que se deben realizar inspecciones periódicas y reportar hallazgos mediante la plataforma oficial que mantiene Agrocalidad en la página web, que es algo parecido a lo que en algún momento el doctor Magdama nos hablaba del CIBE. Una alerta en un sistema donde ustedes pueden reportar todos los hallazgos. Reportar de forma oficial cualquier presencia sospechosa de la plaga.
Tengo un evento sospechoso, lo debe reportar bajo la resolución 072. Aplicar los protocolos de erradicación, desinfectar todo lo que es herramientas, calzados, maquinarias, disponer correctamente el material vegetal que esté infectado o que esté en alto riesgo fitosanitario, instalar y mantener todo lo que son trampas para monitoreo y control de vectores, control de arbences, mantener en cuarentena el lote durante 6 meses, y ya vamos a ver por qué los 6 meses, realizar las siembras o la resiembra en este caso, en muchos casos, con plantas debidamente certificadas y construir una corresponsabilidad. Sabemos que el hecho de tener la bacteria en una finca implica no solamente riesgo para el productor, su unidad de producción, sino también para los vecinos, para la parroquia, el cantón, la provincia y sobre todo para el país. Mucha responsabilidad con el tema de las exportaciones. Existen mercados en el cual nosotros enviamos fruta, que uno de los requisitos es temas de garantizar que vayan libres de Ralstonia solanacearum. Ahora, hablemos un poco del periodo de cuarentena. Si bien es cierto, en la mayoría de los protocolos de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria del mundo, establecen un tiempo de cuarentena de 6 meses, es necesario evaluar la realidad de cada lugar. Muchos de los estudios que se hacen a nivel internacional están dados bajo la realidad de tipos de suelo, precipitación, pH, disponibilidad de materia orgánica, biomasa, entre otras cosas. Ahora, en el Ecuador tenemos diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de condiciones climáticas que no necesariamente ni obligatoriamente te llevan a decir que el estudio que en cierto lugar, bajo ciertas condiciones dio resultado, te puede garantizar. Entonces, acá en nuestro caso. De allí la importancia de generar información local, ¿sí? Y en este tema lo pongo como un motivo a investigar cuál es el periodo que debe estar la cuarentena bajo las condiciones que fue evaluada en otros países. ¿Qué me refiero? Simplemente inyectar la planta para que muera, para que la bacteria no tenga de qué alimentarse y luego sin arbences, sin insectos durante 6 meses, que es lo que se ha hecho. Si usted le incorpora un tratamiento al suelo, que la resolución 072 también lo establece, también lo permite, podemos hacer una evaluación de manera diferenciada. En todo caso, algo que quiero resaltar es que la misma literatura, y hemos tomado como referencia un trabajo realizado por la doctora Obregón en Colombia, en donde ella dice que si yo tengo una área en cuarentena con maleza, no es suficiente los 6 meses. Tengo que esperar hasta 1 año para que la bacteria ya no me haga el efecto. Entonces, cuando nosotros visitamos las fincas y vemos que dice fecha de inicio de cuarentena en marzo y ya estamos junio, dice ya voy para 3 meses en tratamiento en cuarentena. En realidad no. La cuarentena inicia cuando las condiciones están adversas para la bacteria, libre de malezas, libre de todo tejido vivo en el cual sea un motivo para establecerse y o multiplicarse. Siguiente. Este estudio que se realizó en Colombia y sirve de base para diferentes lugares donde tenemos el problema de la bacteria. Básicamente acá ellos determinan la distancia en la que después del tratamiento todavía se puede encontrar una carga viral alta del patógeno. Y es aquí donde dice que a 5 metros de distancia, después de los 6 meses haciendo las cosas bien, la probabilidad de que esté la bacteria es baja, ¿no? El estudio se hizo a diferentes niveles, a 1 metro, a 2.5 y a 5 metros a partir de la planta enferma y a diferentes profundidades, sabiendo todos que la mayor concentración o la mayor carga bacteriana se encuentra en los primeros 10 centímetros. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador y qué hemos visto? Normalmente, cuando tenemos un caso positivo, lo que hacemos es establecer el perímetro, el área de los 100 metros cuadrados, 5 metros a partir de la planta enferma para cada uno de los puntos cardinales,
¿Y qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Es recurrente siguiente. Ocurre que debemos establecer un procedimiento que permita garantizar esta cuarentena que yo voy a establecer, ¿no? Ahí hablamos de delimitar el brote, restringir el acceso, identificación del brote, suspender el riego, bajar racimos, entre otras cosas, que yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Esa parte yo creo que la dominamos muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando, siguiente, cuando no hacemos actividades que nos permitan ver si el problema está localizado solamente en la planta que me dio positivo o las plantas vecinas ya tienen el problema? Y de allí la necesidad de, antes de inyectar las plantas con el glifosato, hacer la prueba a nivel de hojas, a nivel de cormo, para ver si hay afectación vascular. ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir ampliar el área de cuarentena. Siguiente. Ahora, muchos en la actualidad nos estamos olvidando de esta zona amarilla. Antes la recomendación era de que haya cerramiento acá, cerramiento acá. Se hacía complicado tener a nivel de finca, a nivel práctico, demasiados unchos, plásticos o cualquier otro medio que garantice que no circulen animales, personas dentro, o sobre todo personas, animales difíciles, dentro de esta cuarentena, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es no olvidarnos de esta área, que es la zona amarilla, que llamamos en muchos los casos, o la zona de contención, y los monitoreos que están en esta área deben ser frecuentes, deben ser recurrentes. La zona amarilla es el área de vigilancia y contención alrededor del brote de infección, y el objetivo es evitar la propagación del moco del banano desde el foco infectado hacia el resto del cultivo o de las fincas. Gran parte de los problemas, cuando nosotros visitamos las fincas, están aquí. A partir del brote inicial, la bacteria se está moviendo a las plantas próximas. Siguiente. Siguiente. Lo que les decía. Hicimos el tratamiento, nos aparece un caso junto al brote inicial. Nuevamente, después de un tiempo, semanas, nuevamente continúa acá. Después, ¿qué pasa? Acá. Lo que empezó en una área aparentemente controlada, la bacteria se me sigue moviendo. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a una alerta. Debemos determinar cuál es el motivo que se está moviendo la bacteria. ¿Será efecto de vector? ¿Será efecto de que el trabajador no está siguiendo las normas de bioseguridad? ¿Será efecto de contacto de raíces de plantas enfermas con plantas sanas? ¿Será efecto de canales de drenaje que pasan por el interior de un brote aguas arriba? ¿Será efecto de la pendiente que viene arrastrando? ¿Será efecto de...? Y es lo que debemos determinar, ¿sí? Entonces, es lo que está ocurriendo en la práctica. Estamos viendo de que el productor se está dedicando, como decía Antonio, a apagar focos. Cumplió con la cuarentena, después cumple con la cuarentena del área del brote vecino y así sigue. ¿Cuándo va a terminar el problema? Nunca. Está apagando fuegos, ¿sí? Cuando nosotros les decimos que tienes que ser un poco más estricto con el área de cuarentena, nos han dicho muchas veces, ustedes son más dañinos que el mismo moco. Y claro, si yo fuera el productor, yo trataría de salvar la planta, ¿sí? Dice que con el dinero ajeno todos opinamos, pero no, en ocasiones hay que ser bastante estricto, porque si yo no tomo una decisión que me permita contener la plaga de manera oportuna, ¿qué voy a hacer? Voy a estar en ese círculo vicioso. Siguiente. Algo importante, debemos diferenciar siempre lo que es un brote y lo que es un rebrote. Partiendo de los 100 metros cuadrados que está en el área donde yo hago el tratamiento, ya sea simplemente con eliminación de plantas con glifosato o tratamiento al suelo. Ambas opciones son válidas. Pero todo aquel que me sale dentro del brote, después de yo haber cumplido mi cuarentena, después de haber cumplido mi procedimiento, se considera ya un rebrote. Ahora, aquí hay algo importante. Es muy, muy importante que en nuestro registro tengamos la información de todo lo que ocurre en el brote, de todo lo que ocurre fuera de los 100 metros cuadrados y todo lo que tiene que ver con los rebrotes. Son 3 datos muy importantes que yo debo tenerlo, y no solamente tenerlo como que es parte de la actividad, sino que graficarlo, que me permitan tomar decisiones. Y es allí donde yo establezco mi curva, el comportamiento de la enfermedad, ¿sí?
Como todos conocemos, pues inicialmente, en los primeros casos, en los primeros hallazgos, pues siempre va a ir creciendo la curva, llegará a un punto crítico, luego se va a establecer y si estoy haciendo las cosas bien, debería bajar. Y eso estamos hablando entre 90 a 100 días, que dura tanto el periodo de incubación de la bacteria como las diferentes etapas fenológicas del cultivo, que lo habló Antonio en la charla anterior. Pero el tema de la reinfección es importante, porque es un parámetro que te indica si yo hice las cosas bien, en qué momento se dio y por qué. Y como decía Antonio, tomar los correctivos de manera oportuna. Siguiente. Ahora hablemos un poco qué estamos haciendo o qué hemos hecho nosotros como agencia para ver el estado de la bacteria. Les voy a hablar con énfasis en la provincia del Oro, pero este trabajo se hizo a nivel nacional. Nosotros trabajamos en algo que hemos denominado como un barrido fitosanitario, en la que con la ayuda de 30 técnicos debidamente capacitados o previamente capacitados, más 2 drones, recorrimos todas las fincas bananeras de la provincia del Oro con la finalidad de realizar vigilancia fitosanitaria, toma de muestras en caso de plantas sospechosas, establecer un código fitosanitario para nosotros poder identificar cada una de las unidades de producción y, sobre todo, recordar la importancia de las medidas de bioseguridad. Siguiente. ¿Cuál fue el esquema que nosotros trabajamos? Iniciamos por un cantón, para el caso nuestro fue por Arenillas. ¿Por qué Arenillas? Porque fue el primer cantón de la provincia del Oro por donde llegó esta bacteria, se dice que en el año 2019, y lo que hicimos es, a partir de un brote, evaluar o monitorear, vigilar en un radio de 5 kilómetros, que por supuesto involucran varias fincas, inclusive entre cantones. En esto de aquí, este ejercicio lo hicimos también para ganar experiencia, porque es tal cual se va a hacer cuando tengamos el primer evento de Fusarium. Así lo establece el protocolo de Fusarium. ¿Qué hicimos? Pues formamos cuadrillas después del entrenamiento y recorrimos cada una de las unidades de producción de los 5 cantones donde se encuentra el banano de exportación. Como preámbulo, antes de iniciar este proceso, en agosto del 2024, en la provincia habían reportadas 27 fincas con moco. Quiero ser bastante claro, el hecho de que en el radar de agrocalidad estaban las 27 fincas no quiere decir que eso es lo que había en el momento. No se estaban haciendo evaluaciones, los productores fácilmente no alzan la mano y dicen, en mi finca tengo moco, entonces es la data que había para la fecha. Siguiente. Cuando nosotros llegamos, el primer paso que hicimos fue la capacitación, no solamente a nuestros técnicos, sino también a todas las personas que de manera indirecta nos estaban colaborando. La prefectura, inclusive AEVE, asociaciones, entre otros. Siguiente. Ahora, algo importante, y esto sí, yo le voy a felicitar a todos los actores que están siendo parte de este logro en la provincia de Los Ríos especialmente. Y aquí me refiero a la empresa privada. Aquellas empresas que se han sumado a este esfuerzo y están colaborando, entrenando a los llamados moqueros de las fincas para que puedan reconocer síntomas tempranos. Ese logro es de la empresa privada. Conozco del caso de varias empresas de aquí del Ecuador que tienen su departamento técnico, que están yendo a las fincas, están capacitando a las cuadrillas, a llamadas moqueros, y luego ellos, con el transcurso del tiempo, en muchos casos superan a los expositores, a los docentes, a los maestros que le enseñaron ese reconocimiento inicial. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a reconocer síntomas tardíos, donde ya pasó por allí el deshojador, el deschantador, pasaron actividades propias de las labores culturales y ha diseminado el problema. ¿Y qué ocurre? Las personas que yo me estoy refiriendo, los llamados moqueros, especialmente en la provincia de Los Ríos, están en capacidad de reconocer esos síntomas tempranos, en donde simplemente con un hallazgo muy inicial, una carga bacteriana muy baja, ya ellos establecen que esa planta está enferma. No todos estamos en la capacidad de reconocer a ese nivel. ¿Esto qué me permite? Antonio ya lo dijo, ganar tiempo,
2, 3, 4 semanas o hasta más, para cuando cualquier persona pueda reconocer un síntoma, los moqueros ya lo están haciendo. ¿Cómo nosotros corroboramos? A través de, nuevamente, la metodología. ¿Sí? Tenemos metodología de reconocimiento a nivel de hojas, a nivel de cormo con un sacabocado y a nivel de vainas foliares en pseudotallo. Siguiente. Ahora, cuando yo hago una evaluación en plantas con síntomas muy avanzados, la manifestación de la enfermedad es muy evidente. ¿Sí? Pero cuando yo lo hago, si regresa un momento, por favor. Cuando yo lo hago de manera temprana, donde yo no veo síntomas amarillos, yo veo otras condiciones. ¿Sí? Yo veo comportamiento, yo veo color de la hoja, yo veo acortamiento de la hoja bandera, yo veo malformación, yo veo crecimiento del hijo del retoño, entre otras cosas. La situación es mínima, ¿no? Entonces aquí hay que tener bastante experiencia. Y es lo que estamos llegando. Si eso que está ocurriendo en la provincia de Los Ríos, llegamos a establecerlo en la provincia del Oro, créanme que no nos va a pasar lo mismo aquí en la provincia que lo que está viviendo el Oro. Caso contrario, está difícil. Siguiente. Nuevamente, en el tema de la vigilancia fitosanitaria que se hizo acá en la provincia, la reejecutamos en el caso, los 5 cantones. Antes no había moco más que en Arenilla y en Pasaje. ¿Sí? Cuando intervenimos nosotros como agencia y recorrimos cada uno de los 5 cantones, vamos a ver qué ha pasado. Pero lo que sí quiero recordar es que en Santa Rosa sigue siendo el lugar más crítico, por supuesto. Es el lugar donde llegó la bacteria, es el lugar donde no se tomaron las medidas correspondientes y es el lugar donde sigue el problema avanzando. Pero también tenemos ya casos en otros cantones en donde la situación va aumentando. Ahora, les dejo un dato para que se preocupen. Nosotros como agrocalidad, cuando vamos a una finca pequeña, de 1, 2, 3 hectáreas hasta 5, pues recorremos toda la finca. Pero cuando vamos a una finca grande, de un productor grande, imposible, no tenemos el personal suficiente y simplemente vamos a los puntos críticos. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo ir al lote 1, que está libre del patógeno, pero no fui al lote 5, que sí hay problema. Y yo la reporto como una finca sin problema. ¿Sí? Sí, usamos drones, sí, pero ya vimos que el dron sirve para identificar síntomas avanzados. El dron no me sirve para identificar un síntoma temprano. Siguiente. Cuando nosotros antes, cuando íbamos a una finca y veíamos un síntoma compatible con la enfermedad, nosotros tomábamos muestra y enviábamos al laboratorio. Y en nuestros primeros pasos tomábamos muestra por todo. ¿Y qué pasaba? Desgastábamos los laboratorios. Los laboratorios tenían que utilizar recursos, personal, tiempo para evaluar todo. Y el 50% más era negativo, negativo, negativo. Cuando perfeccionamos la técnica de reconocimiento de síntomas, solamente enviamos muestras que están, digamos, ya con un prediagnóstico de la enfermedad. Y a la fecha, puedo decirle que el 100% de las muestras dan positivo. O sea, eso quiere decir que el personal ya está entrenado para enviar muestras con síntomas compatibles. Algo muy importante es que todas las muestras que nosotros enviamos se les corre PCR y tanto para Ralstonia como para Fusarium raza 4 tropical. ¿Sí? Muchos dicen, ¿cómo es posible que Agrocalidad diga que no está presente en el Ecuador? Pues así trabajan las ONPF. Se trabaja en virtud y en función de la vigilancia, de la toma de muestras y de los resultados del laboratorio, que es lo que te permiten decir cuál es el estado o el estatus fitosanitario de un país. Siguiente. Algo que tuvimos que hacer es esto del código fitosanitario. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos preguntan cuántas fincas hay en la provincia, cuántas hectáreas, es complejo, ¿no? Los datos a veces no son los mismos de una fuente a la otra. Entonces, nosotros quisimos ir con un dato directo y lo que hicimos fue a cada finca visitada darle un código fitosanitario, que consiste en el 07 del código de la provincia, luego tenemos el código del cantón, para el caso del Oro de los 5 cantones, y luego la secuencia que nosotros vamos llevando, ¿no? Esto nos permitió, y cada código pues lo dejábamos pegados en la finca, cada finca, perdón, colocábamos el código, siguiente, y esto nos permitió determinar
con la estadística, con la evaluación, con el censo de agrocalidad. Siguiente, decir que en la provincia, siguiente, decir que en la provincia de El Oro, bajo el radar de agrocalidad, con los códigos fitosanitarios, existen 2.930 fincas. Nosotros llegamos a 2.930 fincas. Ahora, si ustedes me preguntan, este dato de las 41.000 hectáreas, ¿la cuantificaron? No. Ese dato nace de lo que nos proporcionó el productor. ¿Sí? Ok. Siguiente. Otro dato que llevamos era medir el tema de la bioseguridad. ¿Cómo estábamos en bioseguridad? Y acá, bueno, yo no les voy a traer nada nuevo. Ustedes saben que la provincia del Oro es una de las que menos medidas de bioseguridad tiene implementadas. Y la medida de bioseguridad nos sirve tanto para Ralstonia como para Fusarium, ¿verdad? Entonces, menos del 5% de fincas tienen medidas de bioseguridad efectivas. Aquí también aclaro, porque en algunos casos hemos ido y en el checklist dice, ¿tienes pediluvio? Sí lo tiene, pero está seco, no hay nada. Ya se le pasó el susto al productor. Entonces, eso no cuenta. Siguiente. Bueno, los números. Vemos acá 2.930 lugares de producción. Vigilamos el 100% del área bajo el esquema que les dije. Fincas grandes, monitoreos aleatorios. Superficie afectada, 15 hectáreas. Se va a volver a hacer una nueva evaluación. Seguramente los números van a crecer por dos cosas. Porque lo vamos a hacer de una manera más detallada de las fincas afectadas y porque estamos atravesando el periodo de lluvias, que llamamos invierno. Y sabemos nosotros que el periodo de incubación de la bacteria pues, puede variar entre 1 a 3 meses y es lo que está apareciendo. Y tenemos una superficie en riesgo, le llamamos nosotros. ¿Qué significa una superficie en riesgo? Que si yo tengo una finca de 20 hectáreas y tengo 2 brotes, son 200 metros cuadrados el área erradicada, pero mi finca es de 20 hectáreas, son 20 las que están en riesgo. ¿Sí? Tenemos a la fecha 1.204 hectáreas en riesgo en la provincia del Oro bajo el radar de agrocalidad. Yo siempre me voy a decir bajo el radar de agrocalidad, porque muchos me van a decir, ¿puede haber más? Sí, ya les dije que no hicimos un muestreo total de la finca y hay lugares que quizás todavía no hemos llegado. Y aquí un poco el mapa de la provincia, pues y esto es obvio, Arenillas va a estar en rojo en el tema Ralstonia. Y en amarillo, con tendencia roja, si las cosas siguen así, está el guavo. El guavo está creciendo. Cada vez que vamos a hacer los monitoreos encontramos más casos. Si aquí hay productores del guavo, cuidado. Y el hecho que esté en verde, con una finca, Santa Rosa, no quiere decir que quizás nos falta todavía por encontrar más fincas, o que si no hacemos nada porque estamos en verde, nos relajamos, no vamos a llegar a amarillo o a rojo. Entonces, la advertencia es para los 5 cantones de la provincia de El Oro. Siguiente. Bueno, aquí un poco en un gráfico cómo está distribuido y cuál ha sido el movimiento de cada una de las afectaciones. Siguiente. La curva o el gráfico siempre va a ser ascendente. Como ustedes ven, empezamos el barrido con 27 fincas en agosto del 2024 y no ha parado de crecer. Todos los meses, todas las semanas hay nuevos casos, nuevos casos, nuevos casos. A la fecha, junio, tenemos ya reportados 73 casos. Antonio creo que dijo un número menor porque no estaba actualizada la información. 73 casos con reporte de laboratorio con PCR. Están llegando 4 resultados más. Les decía que prácticamente todos son positivos y todavía tenemos en el radar otras fincas que estamos visitando. Si yo tomo como referencia este periodo de evaluación, yo veo que aproximadamente el 281% de crecimiento en estos meses. Y es alarmante. ¿Siguiente? Si yo un poco establezco los riesgos de manera numérica, vemos sin lugar a duda que el cantón con mayor riesgo fitosanitario es Arenillas. Pero nuevamente, no esperemos estar en riesgo alto para recién tomar las precauciones. Siguiente. Y si analizamos los factores de riesgo que han permitido de que esta plaga
nos esté ganando la batalla, pues hay algunos. Pero yo creo que ya todos los conocemos, yo no me voy a detener. Nuevamente, conocemos, pero a pesar de eso, seguimos. Muchos de los productores afectados en el Guabo tienen fincas en Arenilla, la cuadrilla es la misma, muchas veces hasta las herramientas son las mismas. ¿Qué precaución toman? Poco o nada. Siguiente. Me van a preguntar seguramente qué pasó en el resto del país. Y por honor al tiempo solamente les voy a mencionar las 3 principales provincias. Pero este trabajo se hizo en todas las provincias. Inclusive donde no hay banano o plátano de exportación. En Abacá, en Orito, Traspatios y todo esto, ¿no? Pero bueno, bajo el radar de Araucalidad, siempre lo voy a decir, bajo el radar de Araucalidad, hay reportadas 776 fincas afectadas por moco en estas 3 provincias, de las cuales 3.169 hectáreas se han visto afectadas de manera directa por un proceso de erradicación. Y con riesgo fitosanitario, bajo el radar de Agrocalidad, 12.882 hectáreas. ¿Sí? Las provincias igual están actualizando la información, el barrido concluyó en abril, sin embargo, como les dije, en el caso del oro, concluimos el barrido con 69 fincas y a la fecha van 73, a la espera de 4 confirmatorios y más las que estoy dándole seguimiento. Entonces, no quiere decir que porque paró el barrido, paró la bacteria. Todo lo contrario. Siguiente. Muy rápidamente, y esto va más a criterio personal, más que como institución. ¿Por qué no logramos erradicar, combatir, contener? Erradicar no se puede, contener la bacteria. Múltiples factores. Y ahí sí me ayuda pasando rápido en honor al tiempo. Ustedes ven ahí, muchos productores dicen, ah, no, yo tengo Erwinia. ¿Por qué? Porque apesta. Casi siempre hay la relación de Ikea, que es clasificada ahora, las Erwinias, con la Ralstonia. Y va a pasar lo mismo cuando llegue el Fusario. En una misma planta, diferentes patógenos afectando. Vemos, esto de aquí es preocupante, y Antonio lo mencionó, ocultar la enfermedad. En el caso de moco no hay razón por ocultar. Ya vimos que es una plaga, no es una plaga cuarentenaria, Ralstonia, para el Ecuador. Es una plaga que ya está distribuida en el 70-80% de las provincias del país. Ya está declarada fuera de cuarentenaria. ¿Le van a suspender la finca? No. Simplemente el área afectada tiene que dar las garantías de que la plaga no se va a mover. Nada más. Nadie le va a cuarentenar la finca total, nadie le va a prohibir exportar en una finca donde haya problemas de moco. Probar protocolos sin resultados, sin evidencias técnicas científicas, nos ha hecho mucho daño. Yo no voy a entrar en detalles, el productor es quien dispone en su propiedad, tiene la última palabra, pero tengan mucho cuidado con los protocolos que no tienen suficiente evidencia técnica científica. Trabajar con mano de obra eventual sigue siendo un riesgo alto. No esperen que ningún trabajador le desinfecte la herramienta como se debe desinfectar cuando está ganando por avance. No esperen eso. No conocer al enemigo o conocerlo y hacerle el como que no pasa nada. No tomar en serio la enfermedad, y hasta lo he resaltado, porque está pasando en el oro, ya no en los ríos. En los ríos tomaron en serio la enfermedad. En el oro no estamos tomando en serio la enfermedad. No haber implementado medidas de bioseguridad a tiempo. Cuando ustedes revisan la curva de qué ocurre en fincas con medidas de bioseguridad, con aplicación de microorganismos benéficos versus una que no lo ha hecho, van a ver la diferencia. La una con muchos casos, la otra con un mejor control. Y ahí vemos erradicación solamente de la planta enferma, canales de drenaje en mal estado, no controlar maleza, no establecer un solo punto de ingreso y salida, no renovar la solución del desinfectante, no colocar racimos en fundas y en el área de la cuarentena, sino que hasta los cosechan, hasta los llevan a la empacadora y una barbaridad. Enfocarse solamente en el área del problema, en los 100 metros cuadrados y olvidarme del resto del cultivo. Es grave error. Entonces debemos enfocarnos siempre en las áreas que todavía están sanas, porque es la que me va a dar el dinero para tratar las áreas enfermas.
¿Y cómo yo las fortalezco? Ya lo vimos. Y entre ellos uno de los actores más importantes son los microorganismos benéficos. De eso ya no duden. Duden de todo menos del beneficio. Ah, pero me dicen, pero es que yo apliqué y no. Señor, partamos de qué empresa le está distribuyendo. Partamos de cómo lo estás conservando, cómo lo estás aplicando, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber charlas específicas de este, yo no voy a entrar en detalle. Pero no duden. Siguiente. Bueno, no suspender el riego en la época seca, por supuesto, dentro del área, no controlar retoños. Mire, es muy recurrente esto. Dice, ya tengo 5 meses en cuarentena, ya voy a resembrar, dice, nuevamente. Y encuentra todavía el hotel 5 estrellas para la bacteria dentro del área en cuarentena después de 5 meses. Y no suficiente, son muy capaces de sembrar aquí, la resiembra aquí, justo en el área donde saco el... ¿Y qué esperan, yo les pregunto, después de la resiembra? ¿Esperan ustedes de que esa planta que resiembran ahí no se les enferme? Me disculpan. No utilizar herramientas exclusivas, especialmente de las herramientas que se utilizan en los brotes, en los focos, en los problemas. No llevar registro de brote. Y algo peor que no llevar registro. Muchas de las fincas llevan registros, pero cuando usted los visita, ¿para qué están? Para el archivo. O sea, no hay una data que te permita tomar decisiones. Y en el entretiempo hablábamos con el doctor Luis Pérez Vicente, a quien conozco ya por varios años y que, por cierto, él fue el que nos dio la alerta en Ecuador para el tema fusario en el año 2012 junto al doctor Miguel Dita. ¿Sí? Porque nosotros estábamos hablando de cigatoca nomás en el 2012 en el Ecuador. Cuando él vino al SPOL, nos activó. Y por eso todo lo que ahora tenemos es gracias a ellos. Entonces, hablábamos con él y él me decía, Carlos, lo que decía Antonio en su charla anterior, es muy importante, que esa vigilancia, monitoreo, censo, como ustedes quieren llamarle, tiene que ser recurrente, pero además de eso, tiene que ser un protocolo establecido, ¿sí? Para poder comparar los diferentes momentos. Entonces, todos esos mensajes tenemos que irlos llevando, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tomo hoy 10 plantas evaluadas y mañana tomo 15, no es lo mismo, ¿no? Tiene que guardar relación. Siguiente. Bueno, aquí un poco la data que les decía. Esto es muy importante. Antes de inyectar las plantas de la zona roja, hacer el muestreo, ya sea en cualquier nivel, para ver si el problema no se está avanzando. Si el problema avanza, si yo ya veo con el sacabocado que tengo síntomas de una enfermedad vascular, yo tengo que ampliar a otros 100 metros cuadrados. Y ahí es donde el productor no quiere. Y ahí es donde ya me han botado de la finca no una vez. Váyase nomás que usted es más peligroso que el moco, me han dicho. Siguiente. No desinfectar las herramientas, técnicas que no están validadas. Muchos productores en su desesperación hacen huecos, las entierran las plantas, las están inoculando de la bacteria ahí. Bueno, hay de todo, ¿no? Los reservorios de los desinfectantes y todo eso, donde de los pediluvios los hacen junto a la planta de banano. Ahí, aquí está el reservorio del desinfectante, de la solución que ya fue utilizada, y ahí al lado está la planta. ¿Cuál va a ser la primera planta que se le va a enfermar? La que está ahí al lado. Siguiente. Bueno, ahí vemos lo mismo. Siguiente. Esto también es muy recurrente, no sé por qué ocurre, la verdad, me da pena. Plantas enfermas que las repican y ahí quedan. Ahí vienen los insectos y pasa de todo. Son fotos de varias, de bananeras con moco. No es que está cosechada o otra cosa. Esto también es terrible, ¿no? Ya sabemos, canales de drenaje es la fórmula perfecta para el fracaso, no solamente por tema moco. Las inundaciones ya son temas que a veces salen de las manos, pero es muy perfecto. Yo siempre que paso por el campo y veo que van movilizando una maquinaria de una finca a otra, nunca la he visto que va lavada y desinfectada. Yo, no sé ustedes. Siempre las veo con quintales de tierra que van de una finca a otra. Y fincas que salen a veces afectadas por moco, ¿verdad? Bueno, siguiente. Esto de acá, ¿sí? Es muy recurrente. Si usted lo está viendo, ellos desinfectan la herramienta al momento de la poda, si usted lo está viendo. Si usted no lo está viendo, créame que no es lo mismo. Yo lo he hecho.
Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en el radar. ¿Sí? Todo lo que son. Y a pesar de que esto ya no se debería hacer, de limpiar los machetes en las llantas, se hace. ¿Y quiénes lo hacen? Los administradores, los mayordomos. Ellos lo hacen. Vamos a una visita de campo y después que termina ya, limpian el machete. Ahora sí, regresamos. Siguiente. Bueno, ahí hay temas de cerramiento, lo que se recomienda, a veces es difícil, ¿no? En las fincas que están afectadas por moco, el utilizar herramientas que causen heridas, el gallito y todo eso, es pecado. Afortunadamente ese mensaje yo creo que sí ya está dado a nivel nacional. Ya todos hicieron un amarre sin herida y eso es muy bueno. Porque el principal problema era de que el operador sube la escalera y clava el curvo, la herramienta. Eso es el estándar de todos los operadores, ¿no? Y esta herramienta fácilmente iba diseminando, ¿no? Entre otras cosas. Bien, siguiente. Esto de aquí, mire, dos lecciones. La primera, esta agua sucia que está aquí no garantiza nada. Error del productor, ¿no es cierto? Y la segunda, que aquí estaba parado el dueño de la finca, una de estas señoras que está aquí es el dueño de la finca, y el operario pasó por ahí haciendo lo que ya ustedes vieron. Entonces, ¿cuánto invirtió el hombre en esa infraestructura? Quizás algo. Entonces, ambos cometieron un error que no debe pasar. Es muy recurrente que cuando nosotros vamos a una finca, medimos la concentración en partes por millón del producto y lamentablemente no llega a por lo menos las 1200 partes que se recomiendan. Y esto es el estándar. Esto cuando vino el Fusarium a Colombia, a Perú, todos, la mayoría construyeron pediluvios. Ahora están ahí para la foto del recuerdo, del olvido. Siguiente. Ustedes me van a decir, no creo, pero sí. Hemos visto racimos infectados con moco, cosechados, y no solamente cosechados, porque todos dirían, ya llega al patio y ahí stock. No. A la tina. Siguiente. Bueno, y es muy importante que dentro del proceso, pues, se establezcan cuadrillas de moqueros. De verdad que yo creo mucho en las cuadrillas de moqueros. ¿Por qué? Porque te ayudan a identificar de manera temprana el problema, ya eso lo vimos en láminas anteriores, y te ayudan también a contener el avance de la enfermedad. Pero lo que decía el colega es muy importante. Tiene que ser permanente, porque si la misma cuadrilla que identifica también erradica, y hay muchos casos, esa frecuencia o ese ritmo de vigilancia, de monitoreo, de censo, se pierde. Los síntomas iniciales es clave. Yo coincido también. Una finca que está en capacidad de reconocer síntomas iniciales, créame que tiene gran parte del problema asegurado. Ganada la batalla, no ganada, pero por lo menos un porcentaje alto, suma. Y bueno, lo importante, ya se lo dijo acá, de que al momento de hacer la resiembra se haya cumplido con el protocolo de cuarentena y que esas plantas que yo voy a sembrar o a resembrar, en la manera posible, pues vengan con un tratamiento previo de inoculación con microorganismos que garanticen de que se establezcan de una mejor manera, ¿sí? Y nosotros también, a pesar de que nuestro protocolo como agencia no lo establece, es muy importante también que previo a la siembra, pues hagamos los análisis de laboratorio que nos determinen cómo está la carga bacteriana, ¿no? Entonces, si está a un nivel donde es patogénico, pues ya lo dijimos, ¿para qué voy a seguir con el proceso? Y si es lo contrario, pues adelante. Siguiente. En la finca del señor Quintana, fue una de las primeras que vi, Jorge Quintana, este proceso de desinfectar las herramientas es bastante útil, lo han replicado mucho, incluso lo han mejorado en otras fincas. Siguiente. Para el selector, igual, va con su bombita, hace la desinfección y va. Es muy importante que cuando yo provoco la herida, ¿sí?, del hijo que voy separando, también no deje, que no exponga esa herida, ¿no? Ahí puede desinfectar la herramienta junto a la herida para ir minimizando el riesgo. Acá no hay riesgo cero, ¿no? Bueno, muchas gracias.